tú que estás saliendo de la marqueta, tú que vas caminando, es importante que en esta tarde tomes unos minutos de tu tiempo y escuches este mensaje que Cristo trae a través de mis labios, así como los de mi hermano. Porque son tiempos difíciles donde necesitamos venir a Cristo, amado amigo, amado oyente. Porque tristemente estamos viviendo como al principio, como dice la palabra de Dios en Génesis 1:2, estamos viviendo desordenadamente en tinieblas. Y es lo que ahorita tristemente la mayoría de la gente está viviendo desordenadamente y en tinieblas. Hoy Jesucristo nos quiere hablar acerca de un pecado que se está haciendo normal en toda la mayoría de la gente. Hoy Jesucristo nos quiere hablar acerca del matrimonio y del divorcio, amado amigo, amado oyente. Y vamos conforme a la palabra, conforme está escrito, toda la luz de las Escrituras. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Vamos a leer las Escrituras en Génesis 2, del 21 al 24. Y dice la palabra de Dios: entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán solamente una carne. Bendito sea su nombre. Mira, amado amigo, qué tan importante es el matrimonio a los ojos de Dios, que al principio de la creación el Señor menciona este pasaje en Éxodo 24, dice 2:24. Te lo vuelvo a repetir: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ya no será solo una carne, ya no serán dos carnes, sino solo una. Esto es un mandato, esto es una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero en estos tiempos, amado amigo, donde el ser humano está desordenado, donde el ser humano se ha vuelto sabio en su propio entendimiento, donde está tristemente en una rebelión en contra de la palabra de Dios. En estos tiempos que vemos tantos divorcios, en estos tiempos que el diablo, que el Señor lo reprenda, ha destruido familias y lo sigue haciendo, porque la palabra de Dios dice que Él es el príncipe de este mundo, padre de la mentira. Hay un versículo que también lo señala como el Dios de este mundo, el cual muchos están siguiendo. Pero hoy Cristo te quiere hablar a ti, amado amigo, acerca del matrimonio. Vemos que tristemente 95% de los divorcios han sido por el adulterio. Tristemente, en estos tiempos el adulterio ha sido un factor para la destrucción de los matrimonios. Ya no hay temor de Dios en estos tiempos. Miramos cómo familias destruidas, cómo mujeres abandonan a sus esposos, cómo esposos abandonan a sus esposas sin temor, sin remordimiento. Corazones duros vemos en estos tiempos. Se ha hecho común mirar tantas mujeres engañando a sus esposos. Igualmente vemos muchos esposos engañando a sus esposas. Tristemente, la mayoría del ser humano se ha acomodado al pecado.
Vemos mucha lujuria, vemos mucha lascivia, vemos mucha sexualidad. Tristemente, amado amigo, a la luz de las Escrituras, Dios te ama. Dios te ama, amado amigo. Dice la palabra de Dios que van a venir tiempos que al ser humano le va a dar comezón en los oídos para escuchar lo que él quiere escuchar. Pero no son de esos tiempos. Ahora hay que despertar en el nombre de Jesús y mirar lo que estamos viviendo. Estamos viviendo desordenadamente, en contra de la palabra de Dios. Hoy le toca hablar a nuestros labios acerca del divorcio, que es lo que se está en estos momentos expandiendo grandemente. Vemos que la gente se divorcia como nada, sin temor. La palabra de Dios dice, amado amigo, que todas las leyes fueron puestas por Jesucristo, bendito sea su nombre. Pero todas las leyes que hablan tienen que venir conforme a su palabra de Dios. O sea que todas las leyes tienen que ser conforme a la palabra de Dios. Pero las leyes que ha puesto el humano, que están en contra de Dios, esas no son leyes de Dios. Por ejemplo, ahorita hay una ley que te dicen del divorcio. Eso está en contra de Dios. Porque como las Escrituras nos lo dicen, que Él formó el matrimonio desde el principio. Por eso la palabra lo dice en Génesis. El matrimonio es sagrado para nuestro Señor Jesucristo, pero vemos en estos tiempos que la gente está ignorando, que la gente ha endurecido el corazón. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 19. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, Mateo 19, 3. Entonces vinieron a él los fariseos. Dice la palabra que cuando Jesucristo venía caminando, vinieron unos fariseos a él para tentarlo y diciéndole, le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La palabra repudiar también la podemos poner como divorciar. ¿Es lícito divorciarnos de nuestra esposa, repudiarla? Mira lo que los fariseos le estaban preguntando a nuestro Señor Jesucristo. Ellos le estaban diciendo que si estaba bien divorciarnos de nuestras esposas. Pero mira lo que nuestro Señor Jesucristo contesta. Bendito sea su nombre. Él les dice, y él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Bendito sea su nombre. Nuestro Señor Jesucristo les volvió a repetir las escrituras que están escritas en Génesis. Es el principio. Y le sigue diciendo, y él dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino solo una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Bendito sea su nombre. Aleluya. Mira lo que dice el Señor Jesucristo, que lo que Dios unió, un matrimonio que Dios unió, no lo separe el hombre. Pero tristemente en estos tiempos vemos tanto divorcio, vemos gente divorciándose, vemos esposas abandonando a sus esposos sin temor, sin remordimiento. Viceversa, vemos esposos también abandonando a sus esposas sin temor. Vemos corazones duros. Es triste lo que está pasando en estos tiempos. Es triste ver tanto divorcio, cuando el Señor Jesucristo es claramente claro y nos dice que lo que Él unió no lo separa el hombre. Y mira lo que nos sigue diciendo la palabra de Dios. Y le dijeron sus discípulos, mira, aquí sus discípulos, Él habla de sus discípulos.
Al principio eran los fariseos, pero ahora sus discípulos le preguntaron, le dijeron, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Mira, aún sus discípulos del Señor Jesucristo no estaban entendiendo lo que Jesucristo había formado el matrimonio. Dijeron, bueno, si no, entonces, ¿para qué casarse? Decían sus discípulos que caminaron con él. Pero mira lo que les contestó Jesucristo a sus propios discípulos. Les dijo, entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino todos aquellos a quien es dado. ¿Por qué Jesucristo habla así? Porque cuando Jesucristo te une a tu esposa, es para toda la vida, amado amigo. Por eso Jesucristo dice que no es para todos. Porque cuando tú y yo nos casamos ante los ojos de Cristo, es para toda la vida, en las buenas, en las malas. El matrimonio tiene que estar fundado. Pero vemos ahorita tristemente familias separadas, divorcios. ¿Pero por qué pasa esto? Porque tristemente ese matrimonio no está fundado en Jesucristo, en la roca. Aleluya. Porque vemos que sus corazones están duros. Un corazón duro, dice la palabra de Dios, es una persona que no tiene a Cristo. Por eso es importante que nosotros invitemos a Jesucristo a nuestras vidas, primeramente a nuestras vidas, y después fundarlo en nuestra familia, en nuestros matrimonios. Por eso Jesucristo les dice a sus apóstoles, no para todos son capaces de recibir esto. ¿Por qué? Porque el matrimonio Jesucristo su propósito es de permanecer toda la vida con aquella persona que Jesucristo puso en tu vida, aquella persona que te ha dado hijos. Es el matrimonio. Pero vemos en estos tiempos como el enemigo ha destruido matrimonios. Porque tristemente la gente está alejada de Cristo. Y cuando la gente está alejada de Cristo, la puerta está abierta y es cuando entra el diablo y destruye matrimonios, familias. Por eso vemos en estos tiempos cuántas mujeres engañan a sus esposos. Y eso se ve todos los días y ya es normal a la gente. Vemos cuántos esposos engañan a sus esposas y ya es normal. Y al principio no es así. Vemos tanto adulterio. Vemos cuántos hombres desean la mujer del prójimo. Igual vemos tantas mujeres desean el hombre de la prójima. Vemos un descontrol, una desordenanza, viviendo en tinieblas, viviendo conforme a la voluntad del Dios de este mundo, que es el diablo. El propósito del diablo es descomponer lo que Dios ha formado. Y a lo mejor tú te preguntas, ¿cómo permite Dios esto? Que se destruyan los matrimonios si Él los ha formado. No, amado amigo, Dios no permite. El problema somos nosotros, que no buscamos a Cristo, que estamos alejados de Cristo. El diablo tiene poder en este mundo, pero la gente ha cerrado los oídos y no quiere escuchar. Y te preguntarás, ¿por qué digo que el diablo tiene poder en este mundo? Porque las mismas escrituras lo dicen. El Dios de este mundo, príncipe de este mundo. Pero cuando tú clamas a Cristo, viene la protección de Cristo a tu vida, a tu matrimonio, a tus hijos. Es importante que tú analices este mensaje, amado amigo. Dice la palabra de Dios, Mateo 3, 31 y 32. También fue dicho, dijo Jesucristo, que cualquiera que repudie, que cualquiera que se divorcie de su mujer, dale carta de divorcio. Mira, eso lo dijo Moisés, pero más adelante nos lo va a explicar el Señor Jesucristo.
Pero dijo Jesucristo, pero yo os digo, esto es lo que Jesucristo dice, que el que repudia a su mujer, que el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mira este versículo, amado amigo, escucha con atención. Dice la palabra de Dios, a no ser por causa de fornicación. Tú te puedes divorciar si es causa de fornicación. Fornicación es si tú encuentras a tu esposa con alguien más. Pero Jesucristo te dice bien claro, pero tú cuando te divorcies, tú ya no te puedes casar. Y esto es bíblico. A la gente no le gusta escuchar esto porque tristemente estamos viviendo conforme a la carne. Pero esta es la verdad. Y ahorita la mayoría de la gente está creyendo en la mentira del diablo. Que el Señor lo reprenda. En la ley del divorcio. Y tristemente mucha gente se ha acomodado con eso. Se siente satisfecha. Yo me divorcio de mi esposo para no pecar, para tener otra relación con alguien más. Igual viceversa, el hombre puede decir, yo me voy a divorciar para poder casarme con otra y no sentirme culpable. Pero esa es una mentira, porque la palabra es clara. La palabra es clara y la palabra no miente. Es imposible, dice la palabra, que Dios mienta. Dice la palabra de Dios, Marcos 4, 10, 11 y 12. Dice la palabra de Dios. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Mira que los discípulos todavía no entendían acerca de lo que Jesucristo les había hablado acerca del divorcio. Y les dijo Jesucristo en el 11, y les dijo, les volvió a repetir lo mismo, les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Mira que Jesucristo es claro, bendito sea su nombre. Aleluya. Jesucristo es claro. Y es bien claro en la palabra. Y él dice, cualquiera que se divorcie y se casa con otro o con otra, está en adulterio. Aleluya. Por eso Jesucristo dice antes, no para todos es dado esto. Por eso Jesucristo lo está diciendo. Porque no todos se quieren someter a las reglas de Dios, un matrimonio sagrado. Mucha gente dice, yo me divorcio y ya no me vuelvo a casar. Y tristemente usan este versículo para seguir sus propios deseos carnales. Piensan que divorciarse están bien con Dios. Pero la palabra dice, amado amigo, que si tú te divorcias de tu esposa que Dios te ha dado y que te ha bendecido con hijos y que tú te vas y te casas con alguien más, tú vas a estar en adulterio para siempre, amado amigo. Esta es una verdad. Al ser humano no le gusta escuchar la verdad, pero esto es verdad, amado amigo. Por eso vemos ahorita tanto divorcio. Se divorcian de uno, se casan con otro, y muchos se han vuelto más inteligentes. Dicen, pues yo me divorcio y ya no me vuelvo a casar. Pero andan metiéndose con uno, con otro y con otro. Y ellas piensan o ellos piensan que están en lo correcto. Pero eso se llama fornicación. O sea que de los dos lados, amado amigo, adulterio y fornicación, el Señor está en contra de eso. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dios te ama, varón. Dios te ama con todo su corazón, mi varón. Dice la palabra de Dios, Lucas 5, está en Lucas 16, 18. Dice la palabra de Dios, gloria a Dios, bendito sea su nombre, alabado y glorificado. Dice, Jesús dijo, todo aquel que se divorcie de su mujer
y se casa con otra adultera, lo vuelve a repetir Jesucristo, bendito sea su nombre, alabado y glorificado. Y el que se casa con la repudiada y aquel que se casa con una mujer que ya ha sido casada, está en adulterio. Oh, amado amigo, Dios tenga misericordia de todos nosotros, en el nombre de Jesús. Y esto es lo que está pasando en estos tiempos, amado amigo. La gente está sin temor, divorciándose. Este es un pecado que está como un cáncer. La gente ya no tiene temor. La gente se está divorciando, como cambiarse de ropa. No hay temor de Dios. Es triste, es alarmante. Hay un versículo que también Jesucristo le dice a los fariseos: eso fue por la dureza de su corazón. Por eso Moisés dio esa orden. Jesucristo es claro cuando dice que es por la dureza del corazón de la gente. Porque hay corazones duros. Y como te vuelvo a repetir, un corazón duro es una persona que no tiene a Cristo. Aleluya. Muchos podemos decir Diosito, Diosito. Pero en realidad, ¿tú crees que Dios habita en tu corazón cuando estamos de desobedientes, amado amigo? La palabra de Dios dice que hay corazones duros sin Cristo. Un corazón duro es que Cristo no habita ahí. Un corazón sin Cristo es una persona desobediente a la palabra de Dios. Y la mayoría de la gente se justifica. Más en ahorita en estos tiempos, en los divorcios. Y como te lo vuelvo a repetir, la gente, la mayoría se está divorciando. Ya no hay temor. Vemos cómo el adulterio es como un cáncer. La gente se está adaptando al adulterio, al sexo, a la lujuria. Es alarmante y triste a la misma vez. Como vemos el adulterio como parte de nuestras vidas. Vemos cuánta lujuria hay. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Y es triste mirar cómo el diablo ha destruido tantos matrimonios. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 7, del 10 y 11. Dice el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice: pero a los que están unidos, mira lo que dice, pero a los que están unidos el matrimonio, mando, pero no él dice, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Mira, es una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo, que la mujer no se separe de su marido. Esto es bíblico, amado amigo. Mira lo que dice, nos sigue diciendo. Y si se separa, aquí no le gusta a muchos, dice: quédese sin casar. Es una ordenanza, o sea que si tú, amado amigo que estás escuchando, tienes en la mente separarte de tu esposa, abandonar a tu esposa, te vas a quedar sin casar y también sin andar en fornicación, amado amigo. Pero tú vas a tener tu libre albedrío, tu propia decisión, lo que vas a hacer. Si tú haces caso a la palabra, y si tú te casas, abandonas a tu esposo o a tu esposa y te vas y te casas, vas a estar en adulterio por siempre. Y el adulterio es un pecado, y está escrito en los 10 mandamientos. Y dice la palabra de Dios que todo aquel que muera en un pecado, lago de fuego. Por eso la palabra de Dios dice que nadie se va a excusar delante de Dios, porque todos han escuchado el mensaje, porque todos han escuchado acerca de los 10 mandamientos del adulterio en este caso. O sea, amado amigo, que si tú en esta tarde, tú estás escuchando esta palabra, tú ya no vas a ser ignorante acerca de si te divorcias, acerca del adulterio, acerca de abandonar a tu esposa o a tu esposo. O sea que la palabra es clara, amado amigo, que si tú en esta tarde escuchaste este mensaje,
Tú ya no eres ignorante, amado amigo. Ya lo que tú hagas de aquí en adelante ya es tu responsabilidad. Pero Dios fue bien claro acerca de los matrimonios, lo que está pasando en estos tiempos. Por eso Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Por eso en estos tiempos, amado amigo, donde el pecado ha aumentado grandemente, y vemos en los matrimonios que el pecado está como un cáncer, como te vuelvo a repetir, amado amigo. Vemos familias separadas. Vemos en estos tiempos, en esta generación, que las mujeres ya no tienen temor. También vemos hombres que no tienen temor. Ya no importa, ya no vemos los hijos, la lujuria, los espíritus inmundos que tristemente están operando en la mayoría de la gente. Vemos cómo están haciendo en la mayoría de la gente: adulterio, sexo, ya no importa nada, corazones duros. Pero hoy en esta tarde, amado amigo, Cristo te quiere dar vida. Si tú, amado amigo, en este momento estás pensando divorciarte, o amada amiga, estás pensando abandonar a tu esposo, mejor busca a Cristo y deja que Cristo te hable a tu corazón y a tu vida, amado amigo. No hagas una cosa que parezca buena a tus ojos, pero a los ojos de Cristo sea una abominación. Deja que Cristo te hable a tu corazón. No le des cabida al diablo, porque el diablo usa gente. Mira, el diablo es astuto, dice la palabra. El diablo usa gente también. El diablo usa gente que te puede decir: divórciate, deja a tu esposo. Mira cómo se maneja el diablo. Hasta muchas veces les dice: no, vas a encontrar tu media naranja. Dice: divórciate. Dios va a ponerte otro. Hasta mencionan el nombre de Dios. Pero Dios te dice otra cosa, amado amigo, en esta tarde. Dios quiere obrar en ti primeramente, y después en tu esposa, en tu esposo, y después en tu familia. Por eso la palabra dice que edifiquemos nuestra casa en la roca que es Cristo. Hay que edificar nuestra casa en Cristo, primeramente en nuestras vidas, y después invitar a Cristo a nuestro matrimonio, a nuestra esposa, a nuestros hijos, y fortalecernos en la roca que es Cristo, amado amigo. Dios te bendiga, amado amigo, en esta tarde. La paz de Cristo esté contigo y toda tu familia.